Hola, mi nombre es Yaret Mariela Pérez Flores. Soy alumna en el doctorado de Derecho Electoral del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. En esta ocasión voy a platicarles respecto de un caso muy controversial de violación de derechos humanos en el que el Estado mexicano fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el caso? El caso del señor Mirey Trueba Arcienega ocurrió en Chihuahua el día 22 de agosto de 1998, cuando el señor Mirey viajaba con su hermano y otro acompañante. Son detenidos por militares. Aparentemente el señor Mirey Trueba Arcienega desciende del vehículo corriendo y uno de los agentes militares dispara en su dirección 11 o 12 veces aproximadamente. Con estas detonaciones, con una le provoca heridas y esto posteriormente se desencadena en la muerte del señor Mirey. Los testigos que lo acompañaban, que era el hermano del señor Mirey y otro acompañante más, en sus testimonios mencionan que no se le dio la atención médica al señor Mirey. Incluso cuando ellos trataron de auxiliarlo, los acompañantes fueron impedidos por los agentes militares, incluso amenazándolos y amedrentándolos de que no le podían brindar ninguna ayuda al señor Mirey. Posteriormente es trasladado a una clínica, un centro médico, en donde obviamente un médico lo certifica ya su defunción y manifiesta que tenía 3 horas de fallecido. Entonces con esto se deja claramente de manifiesto que los militares tardaron mucho tiempo en brindarle la atención médica y el impacto de bala le provoca la muerte. Posteriormente a ello, el papá del señor Mirey realiza una denuncia ante el Ministerio Público. El día 22 de agosto de 1998, el señor Tomás Trueba Loera, quien era padre de Mirey, inicia una averiguación previa en el Ministerio Público de Borigami, Chihuahua, para que se investigaran los hechos en contra de Luis Raúl Morales Rodríguez, quien fuera el militar que accionara el arma en contra de su hijo. El 24 de agosto, el Ministerio Público encuentra pruebas suficientes para ejercer acción penal en contra del agente militar, pero el día 30 de agosto del mismo año, el Ministerio Público de Borigame manifiesta su incompetencia para conocer del asunto y trasladan el expediente al juez militar adscrito a la Tercera Región Militar de Mazatlán, Sinaloa. En este procedimiento, el 22 de febrero del 2020, se dicta sentencia condenatoria en contra del señor Luis Raúl Morales Rodríguez por el delito de homicidio simple intencional y se le condena a una pena de 8 años de prisión y la inhabilitación de su servicio como militar por 8 años también. Se apela el Tribunal Superior Militar el 19 de enero del 2001, resuelve la sentencia y modifica la pena a únicamente 1 año 11 meses. ¿Cómo conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Primeramente se realizó el 2 de septiembre del 98 una queja, o se solicita la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de los familiares del señor Mirey, en el sentido de que no se había tenido durante todo el procedimiento del que se realizó ante el Tribunal Militar, nunca se les dio el acceso a la información y al procedimiento a los familiares, entonces no conocían como tal cómo se llevó a cabo todo el proceso. Al final hubo un acuerdo amistoso por parte de la Secretaría de Defensa Nacional con los familiares del señor Mirey,
se realiza una indemnización por la cantidad de 117,000 pesos aproximadamente como reparación del daño, como una indemnización de reparación del daño, digamos que por la muerte del señor Mirey, y como también por reparación de daño moral. Se realiza este acuerdo amistoso, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al conocer del asunto, resuelve que en efecto hubo claras violaciones a los derechos humanos del señor Mirey, incluso a sus familiares, y en este caso vamos a hacer un análisis de los derechos que la Corte considera que fueron los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales violados del señor Mirey. El primer derecho que se le violentó, el primer derecho humano, fue su derecho a la vida. Al momento que es accionada una arma de fuego en su dirección 11 veces, que fue lo que se logró probar, sin una razón que justificara el accionar de los militares para ese exceso de fuerza, porque en realidad los militares manifestaron durante el proceso que el señor Mirey estaba armado y que pretendía darse a la fuga. Sin embargo, en lugar de realizar otro tipo de acciones para evitar la Corte emite su dictamen de fondo el día 28 de abril del 2018 y realiza un análisis de los derechos fundamentales, de los derechos humanos fundamentales violentados en el caso del señor Mirey Trueba Arciniega, y considera que sus derechos fundamentales violados en un primer plano es su derecho a la vida, toda vez que se logra probar que fue accionada un arma de fuego por 11 veces en su dirección por parte de uno de los agentes militares, aunque ellos manifestaron, los agentes que realizaron esa acción, justificaron esa acción en el sentido de que el señor Mirey estaba armado y que había manifestado que no lo siguieran o él disparaba. Cuestión que nunca fue probada por los agentes militares, solamente fue su dicho. La Corte consideró que no había pruebas irrefutables que valoraran el dicho de los agentes y que tampoco tenían la necesidad de accionar sus armas y tantas veces en contra del señor Mirey, y con esto la Corte considera que hubo un exceso de fuerza por parte de los agentes militares, cosa que sucede muy comúnmente cuando las Fuerzas Armadas se involucran en casos de la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, la ciudadanía, digamos que se encuentra expuesta porque la milicia no se encuentra capacitada para tener ese trato con la gente, ¿no? Ellos prácticamente tienen un accionar diferente para estos casos. Entonces la Corte considera que el Estado mexicano tiene responsabilidad al haber permitido o al haber involucrado a las fuerzas militares en cuestiones de labores de orden público y sin haber capacitado, regulado y vigilado los accionarios de los militares para evitar este tipo de privaciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza de los agentes militares, ¿no? Entonces, eso fue lo que consideró la Corte. El segundo derecho fundamental violado que ocurrió en este caso, que se violentó en este caso, fue su derecho a la seguridad, a la integridad física, que en ningún momento se le garantizó su derecho a la integridad física del señor Mirey, toda vez que cuando es herido
los testigos manifiestan que pretenden realizarle ayuda, que los militares se oponen a esta clase de auxilio y no se le realiza una atención inmediata. Tan es así que cuando el médico certifica la defunción tenía 3 horas ya de fallecido, lo que obviamente refleja que la atención no fue de ninguna manera inmediata, lo que pudo haber repercutido en la defunción del señor Mirey. Entonces, en ningún momento se le salvaguardó su derecho a la integridad física. Aquí me gustaría comentar algo que la Corte no lo manifestó en su estudio de fondo. Considero que también fue violentado su derecho humano a la presunción de inocencia, toda vez que al momento en el que se considera que el señor tenía un arma y que se iba a dar a la fuga y accionan sus armas, valga la redundancia, sus armas en contra de su persona para evitar que huyera, sin previo procedimiento, únicamente a juicio de los militares, pensaron que la persona quería sustraerse de la acción en ese momento de los militares y lo trataron como una persona culpable, accionando sus armas en contra de él y pues provocándole la muerte. En el informe que dio la Corte respecto de los derechos y garantías que le fueron vulnerados al señor Mirey Trueba, se manifiesta que hubo violaciones también a sus garantías por parte del Estado mexicano y hubo violación a la garantía del debido proceso, ya que primeramente considera la Corte que al momento en el que el tribunal militar o la milicia sustrae o atrae el caso de Mirey para su competencia, está juzgando a sus iguales. Y en este caso, por la queja que hubo a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de que se les había negado a los familiares toda información del proceso, forzosamente con este accionar violentaron el derecho al debido proceso, a la garantía del debido proceso del señor Mirey. Procedimiento que se realiza por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del señor Mirey Trueba Arciniega. La comisión sometió el caso a la Corte el día 28 de abril del año 2018. Es notificado al Estado mexicano y a los representantes de las víctimas el 8 de junio del mismo año. El 19 de octubre de ese año se realiza un acuerdo amistoso, un acuerdo de solución amistosa y reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en el caso del señor Mirey Trueba Arciniega y familia, y se notifica a la Corte el día 13 de noviembre del 2018. La Corte inicia deliberación de sentencia el día 29 de noviembre del mismo año. En la sentencia de la Corte de fecha 27 de noviembre del año 2018, nos podemos dar cuenta que los hechos fueron en el 98 y es hasta el 2018 que se tiene una sentencia satisfactoria, por así decirlo, para las víctimas, en este caso tan triste, y que podríamos seguir un listado enorme de los casos en los que México como Estado ha violentado derechos humanos y garantías de personas. En la sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente vienen indemnizaciones, compensaciones, atenciones médicas, reparaciones, apoyos
a vivienda, apoyos económicos para alimentación, pero algunos de los que me resultan más relevantes en cuestión de derechos humanos en general, y no haciendo menoscabo de los derechos de las víctimas en este caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicita al Estado mexicano la garantía de no repetición y que el Estado mexicano se comprometa a implementar cursos de capacitación a las Fuerzas Armadas en los temas de estándares sobre el empleo y uso excesivo de la fuerza y estándares de derechos humanos sobre seguridad ciudadana. Creo que en específico en este caso esta sentencia es una de las pautas o algo que marca un antes y un después en los casos de violaciones a derechos humanos y en la regulación de la milicia para que ésta conozca de casos de orden público o esté involucrado en asuntos del orden público. Considero que es especialmente relevante. Hasta aquí mis comentarios respecto de este caso controversial de el señor Mireille Trueba Arciniega contra el Estado mexicano.